La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura. Bueno, eso fue con respecto a los 50 años de Córdoba. Ya lo tenemos sentado aquí a mi derecha al compañero Lisandro Barrio Nuevo. ¿Cómo andas, Lichi? Muy bien, muy contento de volver acá a la luna con gatillo. Más contentos estamos nosotros. Resulta que el Lichi anduvo por lo que fue la edición número 15 del FLISOL. El FLISOL, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, que se hizo el fin de semana pasado, el 27 y 28 de abril, en la Biblioteca de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, y estuve ahí hablando con la gente que lo organizó, después me junté con uno de los organizadores, hicimos una entrevista que la vamos a compartir acá hoy, y por ahí para retomar esta columna, ¿no? La columna de tecnología, capitalismo y cambio social, que empezó el año pasado en la luna con gatillo, y de la cual yo me quedé con una sensación un poco oscura y triste el año pasado, porque todos los temas que hablamos fueron oscuros y tristes. Hablamos de la biometría, hablamos de la videovigilancia, hablamos de la topadora. Entonces estaba súper presente la tecnología y el capitalismo, pero no avisorábamos el cambio social, que es algo que nos pasa muy seguido. Entonces la idea para sostener la columna este año tiene que ver con dar cuenta de los espacios y las voces que se están gestando en torno a pensar otras tecnologías posibles, pensar las tecnologías vinculadas a las fuerzas históricas del cambio social, pensar ahí donde la tecnología se disputa como algo para que podamos vivir más felices y no en un mundo más horrible. Entonces el FLISOL es un lugar súper importante, FLISOL de vuelta, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, porque es un lugar en el que, si bien arrancó con una instalación unos intereses muy particulares vinculados al software libre, la instalación del sistema operativo Linux, se fue extendiendo a lo que hoy conocemos como la cultura libre, la lucha por la cultura libre, los bienes comunes. Y es un lugar donde hace muchísimos años la gente se junta solo por deseo, por el deseo de compartir, por el deseo de copiar, de mejorar las cosas que tenemos, y que en este momento la gente se esté juntando por deseo a compartir, me parece que es algo interesante para rescatar. Bueno, en la columna de hoy vamos a compartir una entrevista con Matías Bordone, que es del colectivo Libre Base, un colectivo bastante ya con muchos años acá en Córdoba. Y bueno, voy a dejar de hablar, así lo escuchamos a él, pero básicamente en la primera parte de la entrevista nos va a contar un poco la historia del FLISOL en Córdoba, pero para eso nos tiene que contar también la historia del software libre y la historia de Libre Base, el colectivo del que él participa, que bueno, es lindo escuchar esas historias todas mezcladas. Es, así como dice el nombre, empezó en la década del 90 y precisamente se llama Festival de Instalación de Software Libre, aunque en este momento, y a través de la historia, ha ido cambiando el carisma que tiene. Empezó en realidad porque en la década del 90, 80s y 90, había gente que quería instalar otra cosa que no fuera Linux, que no fuera Windows en su computadora, y en esa época era un poco más complicado técnicamente hablando hacerlo. Entonces la gente que sabía hacerlo organizaba cada tanto como una especie de encuentro en donde decía: venga todo el mundo que tenga ganas de cambiar su computadora, de instalarle tecnologías libres, que no sepa cómo, que nosotros vamos, lo ayudamos y lo hacemos juntos. Y esa modalidad se llamaba InstalFest, festivales de instalación. Y había una comunidad de usuarios de software libre de Colombia que lo venía haciendo, y un año se le ocurrió invitar a otros colectivos de otras ciudades a que lo hicieran al mismo tiempo, para darle visibilidad, para juntar sinergia, etc. Esa fue la historia de cómo surgió el primer Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Con el tiempo fue pasando que las cosas se hizo un poco más fácil. Hubo gente que empezó a darse cuenta que lo técnico no tenía que ser solamente para técnicos, sino que también tenía que incluir a personas no técnicas, digamos, porque tenemos una percepción en general de que la tecnología es otra forma de percepción y de cultural, ¿no? Digamos, si es parte de la cultura de la tecnología, digamos, entendiendo la tecnología como todo aquello que nosotros inventamos para interactuar entre nosotros y con nuestro entorno.
hoy en día ya no está tan enfocado en acompañar la instalación de software libre, porque cualquiera que tenga conocimientos más o menos técnicos como para instalar un Windows o cosas por el estilo, también puede hacerlo con Linux y otros software. Hoy en día ocurre que el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, por lo menos en Córdoba y otros lugares, está lleno de otras expresiones que no son solamente software libre y que de a poco vamos desentrañando qué hay en común. Entonces hoy en día hay gente de, principalmente lo llamamos como corrientes de software libre, cultura libre y semillas libres. Entonces en general estamos tratando de, algunos que estamos hablando de estos temas, estamos tratando de hablar de paradigmas libres en general. El software libre, para que se entienda para todo el mundo, no es una cuestión técnica. Es una cuestión más bien ideológica, legal, política, ética. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos inventamos formas de relacionarnos a través de ciertos acuerdos. Estos acuerdos son lo que llamamos leyes, contratos, condiciones de uso. Hay un montón de formas legales que inventamos los seres humanos para interactuar entre nosotros. Una de esas formas legales son las licencias. Las licencias son los términos legales de uso de un producto intelectual. Entonces, para que entienda todo el mundo, ¿vieron cuando nosotros nos creamos una cuenta en una red social, por ejemplo? Aparece un cartel primero diciendo usted acepta los términos y condiciones de uso, y hay un texto eterno que casi nadie lee y todos le ponen a aceptar y dale que va. Ese texto dice qué podés hacer y qué no podés hacer con esa red social o de quién es la información que vos estás ingresando ahí o todo ese tipo de cosas. Vamos al caso concreto del software libre. En fines de 1970, la informática era una cosa que ocurría muy libremente, no había restricciones legales. Entonces la gente escribía programas, que los programas son básicamente las instrucciones que tienen que hacer la computadora para hacer algo. Escribía programas y los compartía y los comparaba y decía, che, mira qué bueno esto que vos hiciste, a mí se me ocurrió esto otro. Entonces es una forma de crecimiento del conocimiento de manera comunitaria, por decirlo así. Y en 1970 pasó que un chabón que estaba en el MIT, que se llamaba Richard Stallman, se compró una impresora. Cuando se compró la impresora vio que en su computadora no andaba bien, porque se atascaban las hojas. Cuando se atacaba una hoja no te decía nada, entonces si vos mandabas varias cosas a imprimir, al rato cuando ibas a donde estaba la impresora estaba lleno de hojas desparramadas por el piso, sin nada de lo que sea. Entonces el flaco Richard Stallman, joven Richard Stallman en ese momento, lo conocía al que escribió el driver, que es el programita que controla la impresora. Hey John, ¿por qué no me pasás el código de la impresora? Porque sabes, tengo este problema, dámelo, lo modifico, lo arreglo, hago que ande con mi impresora y después te lo doy y ya te va a andar a vos para esa impresora y para otro montón más y no hay ningún problema. Y John le dice, no puedo. ¿Cómo no podés? Le dice, no, lo que pasa es que me hicieron firmar un contrato de confidencialidad que no puedo darle el programita a nadie. Richard Stallman en ese momento se enojó con su amigo, se peleó, buscó por todos los medios, no consiguió que le dieran el código y consiguió una cuestión completamente antinatural porque es una restricción artificial. Nosotros hablamos de esto, que son este tipo de cosas son restricciones artificiales que construye el hombre para evitar que algo que usualmente circula libremente, digamos, así como puede ser un poema que yo escribo y te lo doy, eso circula libremente y bueno, a alguien le ponen restricción legal para que no circule. Entonces Richard Stallman, en la década del 80, decidió formar una organización que se llamó la Free Software Foundation, que en castellano sería la fundación por el software libre. Y con esta fundación y un grupo de gente se pusieron a pensar qué tipo de tecnología querían ellos. Entonces dijeron, yo quiero que un programa, primero lo pueda usar para lo que yo quiera, que nadie me diga qué tengo que hacer con ese programa. Segundo, que yo lo pueda compartir. Tercero, que yo lo pueda modificar, es decir, para adaptarlo a mis necesidades y no las que quiere solamente el que escribió el programa. Y cuarto, que esto que yo hice para poder mejorar este programa y que funcione mejor o lo que sea, lo pueda compartir con quien yo quiera.
Básicamente esas 4 principios son los que definen qué es software libre y qué no. Durante la década del 80 y la década del 90 fue como creciendo esta comunidad. Hubo otra persona que hizo un sistema operativo en la década del 90, que fue Linus Torvalds, que inventó un sistema operativo que dijo, bueno, yo quiero que este sistema operativo cumpla con estos principios del software libre, y se le puso de nombre Linux. Bueno, Ubuntu, Debian, Linux Mint, etcétera, son todas versiones de Linux. Que es una cosa que tiene loca, porque como es libre esto de uno puede copiar, modificar, y etcétera, hay muchas versiones. Claro. Entonces hay, por ejemplo, una versión que se llama Ubuntu Studio, que es una versión de Linux adaptada para que la gente directamente cuando lo instala ya tiene todo lo necesario para hacer edición audiovisual, por ejemplo. O una versión que se llama Ubuntu, que es la que más conoce todo el mundo, que es de oficina genérica. O Android, el sistema operativo que está hoy en los teléfonos, es una versión modificada de Linux. Dijeron, bueno, ¿cómo hago para andar este sistema operativo dentro de un teléfono? Y salió Android. Entonces, como ven, bueno, es mucho más común de lo que uno cree, digamos así, esto del software libre. Y bueno, quiero conectarlo con otra cosita que pasó, que fue que a fines de la década del 90, no sé si alguno se acordara, surgió un programa que se llamaba Napster. Uh-huh. Napster era un programa que algunos capaz que encuentren parecido a Ares y Donk y varios. Así que básicamente lo que hacen es, yo me lo instalo en mi computadora, le digo en qué carpeta tengo música y eso se comparte con todos los otros que tengan instalado eso. El baterista de Metallica se indignó con este programita, que cómo van a compartir libremente música, pero hasta ese momento no era una restricción, digamos así, la técnica te permitía copiarlo libremente y lo que sea, y le hicieron un juicio a Napster y la cerraron. Junto con eso, unos añitos después, salió toda la empresa del lobby de los medios digitales de Estados Unidos, presionaron para sacar una ley que se llama la Digital Millennium Copyright Act, que fue algo así como una ley del copyright para el siguiente milenio, que empezó a decir, bueno, esto es un problema, ¿cómo la gente va a compartir música y cultura? Entonces, surgieron muchos problemas con esa ley. En particular, una cosa que se hizo muy grave con esa ley fue que esa ley indicaba que era pena de cárcel inventar cosas que puedan llegar a ser utilizadas para piratear, básicamente. Por ejemplo, los DVD tenían unos sistemas de bloqueo artificial para que no los puedas copiar. Si vos inventabas alguna forma de copiar un DVD para hacerte una copia para vos, porque bueno, el DVD lo compraste y se te puede romper y querés tener uno guardado por si te pasa cualquier cosa, cana, digamos así, ese tipo de cosas. Entonces, en el año 2000, un grupo de gente, revisando un poco la historia del software libre, se le ocurrió que, bueno, el software libre son productos digitales, productos más que nada del conocimiento, digamos, productos creativos, le dicen a algunos. El software es un producto creativo y bueno, hay otros productos creativos, la música, la literatura, los audiovisuales, etcétera, son otros productos creativos, también susceptibles de ser guardados en sistemas digitales. Dice, bueno, si el software se les ocurrieron una serie de licencias para poder dar permiso para la copia, ¿por qué no hacemos algo para el estilo para otras cosas? Para la música, la literatura, etcétera, lo que dije recién. Y inventaron lo que fue la Fundación Creative Commons en el año 2000. Y en el 2002 fue que sacaron las licencias Creative Commons, que son las licencias que hoy en día son más comunes para licenciar obras que vos permitas ciertos usos. ¿En qué se ampara esto? La ley de derechos de autor, hay muchas leyes de derechos de autor, todas son más o menos distintas, pero casi todas coinciden en un único punto, que es que
todos los permisos que no estén explícitamente definidos por el autor de ese producto de la creatividad están prohibidos. Ese es un punto en común entre casi todas las legislaciones de derechos de autor. Entonces las licencias copyleft o Creative Commons, que no son lo mismo pero muy parecido, lo que te permiten a vos es decir, ponele que yo saco una foto, la subo a internet, digo, esta foto yo le pongo una licencia Creative Commons, respetar autoría, se permite la copia. Y ya con eso está asociado un texto legal con esa licencia que explicita exactamente qué se puede hacer con esa obra. Entonces uno a través de la licencia Creative Commons puede dar permisos sobre ese producto cultural. ¿Cómo me enteré de todo esto yo, que soy programador? Bueno, ahí va, te cuento la historia de los Flisoles y LibreBase de acá de Córdoba. Los Flisoles, que eran estos festivales de instalación de software de Córdoba, se hacen desde el año 2009. En el año 2013 más o menos ocurrió una cosa para mí muy loca, que fue que cayó un montón de gente que nosotros no entendíamos de dónde venía. Cayó gente del intercambio de semillas, de, bueno, lo de ciclomecánica Suipacha, cayó gente de la red de bibliotecas, cayó gente, bueno, de CTP en su momento, gente de editoriales que tenían libros con licencias libres. Y la verdad ese año no entendíamos muy bien qué pasó. Cuando hicimos el balance de ese Flisol, nos percatamos que había ocurrido esto, como de repente se habían acercado a este espacio gente que eran a primera vista de otros espacios, que no eran del mundo del software, en principio. Entonces nos empezamos a preguntar qué pasó, por qué vinieron, de dónde vinieron, lo que sea. Y decidimos dejar de tratar de entender en ese momento. Dijimos, bueno, no sé qué pasó, pero está bueno. Se percibimos que está bueno. Y ahí la pregunta fue, ¿le damos lugar a que ocurra más esto? ¿O decimos, no, paren gente que es solamente del mundo del software? Y bueno, decidimos darle vía libre. Decidimos abrir el juego y decir, bueno, que pase lo que tenga que pasar, si esto está pasando y está buenísimo. Entonces, antes de esto, el único grupo que organizaba los festivales era Gruli, que es el Grupo de Usuarios de Software Libre de Córdoba, y que funcionaba en el FAMAF. Entonces dijimos, bueno, el FAMAF no nos parece un lugar amigable para que se acerque gente que es de otros espacios que no técnicos, ¿no? Entonces decidimos cambiar de lugar. Nos ofrecieron los chicos de Casa 13 empezar a hacer las reuniones ahí en el espacio, en el centro cultural o la casa comunitaria Casa 13, y decidimos que no íbamos a hacer el Grulik, que como había otra gente íbamos a sumar a esta gente y íbamos a armar otro grupo, y ese grupo es hoy LibreBase. LibreBase entonces surgió de este entrecruzamiento entre un montón de personas que en ese momento no entendíamos por qué estábamos juntos, pero estábamos juntos. Y hoy entendemos, de alguna forma, que todas las personas que estamos ahí desde diferentes lugares pensamos que el copyright se está llevando puestos otros derechos, como la soberanía tecnológica, la soberanía alimentaria, la educación, la autodeterminación de los pueblos. Y ahí es donde sentimos que de cierta forma conectamos con muchas otras luchas que hay en este momento. Ahí estaba la palabra de Matías Bordone, que contaba un poco sobre los orígenes y historizando todo lo que es la cultura sobre el software libre. Ahora bien, Lichi, yo quería hacerte una pregunta que va en relación a qué sentido político, qué perspectivas políticas podemos llegar a depositar en esto de lo que puede ser el software libre y qué podemos hacer con él. Bueno, por ahí una de las cosas que hablé bastante con Matías es la relación del software libre con otros aspectos de la cultura libre en general. O sea, por ejemplo, y me parece sintomático de nuestra era, el dueño de Microsoft, Bill Gates, dijo que sus principales inversiones estaban en el software, las vacunas y las semillas. Y digo, que son los lugares, digo, la salud pública, ¿no? Como son las vacunas. El software, que toda nuestra vida está atravesada por software en la era de la información, y las semillas, que es un frente de batalla enorme porque es de donde comemos básicamente, donde se produce el alimento, todo eso es patentable, todo eso es código que puede ser propiedad intelectual de alguien, en este caso de Microsoft.
La lucha del software libre y de la cultura libre en general es la de liberar todos esos productos de la creatividad, esos productos de la inteligencia humana que son necesariamente trabajo colectivo, no pueden ser nunca el trabajo de una sola persona, liberarlos para que circulen libremente como un poema, decía Mati, que me parece que está bueno tenerlo en común y que me parece que uno lo puede interpretar también como liberar y volver comunes las formas de producir que tiene nuestra sociedad actual. O sea, es una disputa por volver común lo que ha sido creado de manera común. Es la lucha por los bienes comunes en general. Y había traído una frase que me gustó mucho de una persona que se llama Deligny, que dice: nos ocupa lo común, comunistas somos. Que me parece que está bueno para pensar la actualización de las luchas políticas en esta era, que necesariamente van a tener que atravesar el software. Digo, nuestra vida, nuestras relaciones sociales, la economía, todo está mediado por software, y el tema es que nadie sabe cómo funciona. Nadie lo puede modificar, nadie lo puede compartir. Entonces, necesariamente para una sociedad más justa, para relaciones más libres, pero a la vez más soberanas, en las que podamos decidir cómo se dan, van a ser necesarias herramientas más libres, justamente. Bueno. No, yo recién en el corte hablábamos un poco de, o por lo menos mi percepción era esto de que en un mundo tan privativo en todo sentido, ¿no? Donde todo es un bien adquirible con dinero, tan privativo, qué importante que es que estén estas otras alternativas y también democratizar el conocimiento de eso, ¿no? Y acceder un poco a saber utilizarlas. Entonces, en ese sentido, me parece que está muy bueno esto del Flisol y cómo quiere democratizar justamente, también para la gente que no está en el tema, que no sabe nada y que invita, ¿no?, a que te acerques y puedas aprender. Y también me parece algo fundamental, que es que saca a la tecnología del ámbito de la pura utilidad y de la pura producción de valor, de beneficio. Digamos, la tecnología es mucho más, es juntarse y compartir, es explorar, es la creatividad. Digo, se parece mucho más al arte, la propuesta del software libre, que a lo que conocemos como una ingeniería encargada de hacer más eficientes los procesos de una fábrica. Entonces me parece que también, así como muchas veces queremos liberarnos del trabajo, es liberar a la tecnología de la utilidad, es igual de necesario. Rescato de vuelta las palabras de Mati en la entrevista, hacer que todo esto circule tan libre como un poema. Está buenísimo. Igual queda una segunda parte, ¿no? Sí. Donde él un poco habla de las charlas, puede ser, y de cómo encontrar el Flisol. Por ahí, cuando uno escucha Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, se imagina que uno o una tendría que ir ahí con su computadora para instalar Linux y no tener más Windows, y que eso es lo único que uno puede hacer. Entonces, si uno ya tiene Linux, ¿para qué va a ir? O si uno no quiere usar Linux, ¿para qué va a ir? Y lo cierto es que la verdad que el Flisol es un lugar muy lindo, es un lugar hermoso, es súper recomendable para ir a compartir. Hay ferias de editoriales que usan licencias libres, hay computadoras con un montón de contenido para que vos lleves tus pendrive y saques todo lo que puedas, hay proyecciones de películas, hay muestras de robótica colaborativa, hay charlas sobre educación y tecnología, hay un montón de cosas que Mati nos va a contar en esta segunda parte de la entrevista. Bueno, mientras tanto vamos con un temita. Primero presentarlo, Lichi. Bueno, es un tema de Dubiosa Collective, es un tema que está en inglés, pero me parecía que estaba bueno compartirlo porque es un tema que surge y habla de las tecnologías para compartir cultura a nivel global. ¿Qué más quisiera tener a tantos? Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it, press delete. Click it, save it, see it, share it, blink it, stream it, we don't pay. Click it, save it, see it, share it, blink it, stream it, Pirate Bay. Click it, save it, see it, share it, blink it, stream it, we don't pay. Click it, save it, see it, share it, copyright murder. Let's get connected.
whole music industry in despair. It's a little bit queer, but have no fear. Let's get connected, peer to peer. We don't give a shit about a copyright law. We take it from the rich and give it to the poor like a high-speed internet Robin Hoods. Pirate gang go file, share wood. You can find anything if you seek. Government secrets from WikiLeaks. Images of naked celebrities and Jamie Oliver recipes. Doesn't really matter where you're coming from Barack Obama to Kim.com. Everybody downloads pornography and Dubio's a collective MP3s. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it press delete. Our music is for free, you can download MP3. Keep it playing on repeat, if you hate it press delete. MP3 is for free, download now ASAP. Once you hear it, you will see it's mega hit. OMG! Instructional video, how to start doing living room surgeries on open heart. Blueprints of NASA satellites and stolen numbers of credit cards. If you want a new album from Rolling Stones, entire season of Game of Thrones, it's a little bit illegal, but that's okay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Let's do it like they do on the Pirate Bay. Click it, save it, see it, share it, link it, stream it, we don't pay. Click it, save it, see it, share it, link it, stream it, Pirate Bay. Click it, save it, see it. Este año lo que hicimos fue un ciclo de charlas discutiendo todas estas cosas de las que estaba hablando recién. Algunas charlas eran sobre educación y tecnología, otras charlas sobre, por ejemplo, había una que me pareció muy interesante de algunas tecnologías que son muy nuevas, que todavía no entendemos y que nadie entiende, ¿no? Lo mejor que puede pasar en un FLISOL es que vaya gente que no entienda nada a hacer preguntas, porque ahí es donde mete el dedo en la llaga, ¿no? Donde nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es esto? Digamos, ¿cómo nos involucra? Y una charla que se llamaba ¿cuáles son las implicaciones sociales de la tecnología blockchain, por ejemplo? Que la tecnología blockchain es una tecnología que hoy en día en ciertos ámbitos es muy nombrada porque es algo muy novedoso y básicamente tiene que ver sobre cómo guardar información de manera descentralizada y distribuida sin que haya alguien que tenga esa información guardada bajo 7 llaves. Entonces esas charlas son para aprender, todos tenemos que aprender, y para preguntar, y para cuestionarse, y para decir hacia dónde queremos ir también. Algunas son sobre tecnologías, otras fueron sobre robótica y programación en las escuelas, otra fue sobre intercambio de semillas, vino la gente de la Feria Agroecológica a dar una charla sobre patentes y semillas. Hay un tema que es muy importante que está empezando a volarse o llevarnos puestos, depende cómo vos lo veas. Decidimos recoger el guante, que es la tecnología y el eje género, es decir, hay una construcción histórica del campo de la ciencia y la tecnología permanentemente en manos de varones blancos, clase media y alta principalmente. La disputa de tecnología y género se está dando de una manera muy hermosa hoy en día. Hubieron 2 talleres, bueno, un taller y una charla sobre esos temas en particular, empezando a dar la discusión, ¿no? También hubo una feria de editoriales de Córdoba que tienen todos sus libros con licencias libres, es decir, libros que se pueden fotocopiar, modificar, hacer obras derivadas también, que es un texto que es un poema, y hacer una canción, y de esa canción hacer un corto, y de ese corto hacer una película y una obra de teatro, digamos. También pusimos un par de computadoras con contenidos libres, es decir, películas, músicas, libros, que tienen este tipo de licencias para que la gente las copie libremente y se las lleve. Trae tu pendrive y llévate todo lo que puedas, básicamente. Pusimos también una sala de proyecciones que estuvo muy linda, digamos, usamos películas durante todo el día. También hubieron algunos talleres no tan políticos, sino técnicos de cómo realizar cosas. Entonces hubo un taller sobre cómo hacer animación con programas libres, cómo hacer una radio comunitaria con herramientas
herramientas libres, crisol de cosas muy bellas. Tenemos una página que es librebase.org, que es una de las organizaciones que estuvo participando del FLISOL. La otra organización que estuvo aportando mucho para la organización FLISOL fue el Club de Robótica de la UTN, también un club que hoy en día casi no depende de la UTN, digamos. Y la otra página que pueden ver ustedes es la de flisol.info, que flisol.info es una página donde está sistematizada todas las convocatorias de charlas y talleres de todas las sedes de todos los años que hubieron en Latinoamérica. Este año, por ejemplo, hubieron más de 200 ciudades en donde se dio el FLISOL, de las cuales Argentina creo que tenía 56, un numerazo. Para los que están escuchando esto y no son de Córdoba capital, que sepan que hay otros lugares donde ocurre, en Sierras Chicas, en Ucacha, en San Francisco, en Río Tercero, en Río Cuarto y en Capilla del Monte. Hay sedes de FLISOL también. El sábado 27 de abril fue en Córdoba capital y un par de lugares más. Pero el sábado que viene va a ser la de Capilla del Monte. Si alguien está por ahí cerca y quiere pegarse una vuelta, probablemente yo vaya también. Ahí estaba la segunda parte de lo que nos contaba de lo que fue el FLISOL, Matías Bordone. Bien, muy interesante esto del software libre, Lichi. No sé si te quedó algo ahí en el tintero. No, invitar de acá en todos los años que siguen, vayan al FLISOL, lo van a disfrutar un montón, vayan para conocer de la cultura libre, un espacio para compartir, aprender, preguntar y bueno, y conocer este mundo de la cultura libre que es realmente apasionante. Le agradecemos un montón a Mati Bordone del colectivo Libre Base, que estuvo en la organización del FLISOL. Y bueno, y así se va la primera columna de capitalismo, tecnología, capitalismo y cambio social. Bueno, nos vemos en la próxima columna. Nos escuchamos. Nos escuchamos. La luna con gatillo. Una crítica política de la cultura.